Hay un coro que dice que el amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Lo vamos a cantar esta tarde. Gloria a Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedes ir arriba de él, tan bajo que no puedes ir abajo de él, tan ancho que no puedes ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedes ir arriba de él, tan bajo que no puedes ir abajo de él, tan ancho que no puedes ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, tan maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias en esta tarde. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, que nos has reunido en este lugar, Señor. Nos has reunido también para oír tu palabra, Señor, para oír tu consejo, Señor, para que no nos conviertamos al pecado, a la locura, Señor. Por eso nos hablas, porque todavía, Señor, tienes cuidado para librarnos de la muerte, para librarnos, Señor, del degolladero, de la condenación. Para eso venimos, Señor, también para oír tu voz, para oír tu palabra, tu consejo, Señor, que tengas para nosotros esta tarde. Señor, háblanos, Señor, háblanos tu palabra en tu nombre, Señor Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Tome su lugar en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo están, hermanos? Bien, bien. Qué bueno, gracias a Dios, gracias al Señor, pues. Es difícil. Sin el Señor no se puede, solamente que el Señor le ayude a estar bien, que el Señor le libre, le sostenga de tantas cosas, ¿verdad? Que el Señor le bendiga su día a día, su momento a momento, porque pues si no hay nada más que
más que tristeza, dolor, muerte y tanta verdad, tanta perdición. Pero pues estamos aquí porque el Señor aquí nos tiene todavía en su grande misericordia, pues aquí nos tiene. Y hemos estado, hermanos, mirando, verdad, de ese tema de Romanos capítulo 7, y pues son tantas, verdad. En un tiempo nosotros también creíamos, como dice allá en Primera de Pedro capítulo 3, el verso 21, que el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de verdad, de una buena conciencia delante del Señor. Pero nosotros no podemos demandarle al Señor que nosotros tengamos buena conciencia, sino que dice allí que con una sola ofrenda limpió, ¿verdad? Limpió a los santificados, los hizo perfectos para siempre. Y dice que nos limpió, ¿verdad? En Hebreos también dice que nos limpió nuestras conciencias de las obras de muerte. Entonces, ¿quién dice que debemos de tener buena conciencia? El Señor es el que demanda buena conciencia, el Señor. ¿Por qué razón? Porque un día Él nos la limpió, ¿verdad? Nuestra conciencia. Por esa razón. Pero la parte primera, ¿verdad? Dice que el bautismo que ahora nos toca, que ahora corresponde, sí salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Y nosotros creíamos que se refería a las inmundicias de pecado, a lo que está, a las listas de pecado que están allí, todo lo que tiene que ver con pecado, que no se puede y no se puede, ¿verdad? Combinado con Romanos 7, no se puede vivir libre de pecado, sino que se dice, y por muchos lados todos pecamos, todos somos pecadores, y así, y amén, y todos contestan amén. Se refieren, no, pues si el gran apóstol Pablo no podía, y dice que no puede y que hace todo lo que no quiere, y no puede, ni él podía, cuanto menos nosotros que no contamos nada. Pero no es eso lo que nos explica allí la palabra del Señor, amén, hermanos, sino que es otra cosa. Y ahora, hermanos, quiero con la ayuda del Señor mirar allí la carta a los Gálatas en el capítulo 5, que también, ¿verdad? Ahí tiene que ver con las inmundicias de la carne. En el nombre del Señor Jesús. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor. Y esto, hermano, pues nos da el haber entendido esto. Debe de ser un arma poderosa para cada uno de nosotros. Poderosa porque así usted sabe de quién defenderse, sabe contra quién está peleando, sabe quién es el que le está haciendo la guerra, sabe usted discernir aún entre los pensamientos, hermanos. Yo no sé si usted hace eso, pero en nuestra mente llegan pensamientos. Siempre están llegando mensajes en nuestra mente, a nuestro espíritu. Amén, hermanos. Y con la ayuda del Señor, por la gracia del Señor, podemos ahora hacer la diferencia o mirar, poder entender de dónde viene ese pensamiento, si es bueno o es malo. ¿Sí me entienden, hermanos? Que esto tiene que ver con las malicias espirituales en los aires. Los malos pensamientos tienen que ver con las malicias espirituales en los aires. Amén, hermanos. Porque imagínense estar peleando
con un enemigo que usted no conoce, ni o estarse peleando con uno mismo. ¿Se imaginan? Estarse peleando con uno mismo, como se cree, ¿verdad? Esa doctrina que también creíamos nosotros. Bueno, al menos yo la creía así, que las inmundicias ahí seguían. Yo así lo creía en un tiempo. Y yo entendía, bueno, hermanos, ustedes saben que yo antes de conocerlos a ustedes o antes de que me conocieran, pues yo estaba por allá en otro lado y ya era cristiano. Y allá esa doctrina también la creíamos así. Con aquellos compañeros que yo conocía, así creíamos que el pecado estaba en uno, que el mal estaba en nosotros, y pues así no nos podíamos quitar la maldad de nosotros porque era parte de nosotros. O sea que esa maldad, decía un hermano, hablaba así como de los demonios propios de uno. Y yo no sé si lo oyeron ese tema ustedes, de un hermano grande, decía de los demonios propios que de por sí tenemos, que no nos podemos quitar. Pero se imagina que si el Señor nos hubiera hecho así, hermano, pobre de nosotros, ¿verdad? Jamás pudiéramos detenernos al pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado iba a estar en nosotros, entonces íbamos a ser arrastrados por el pecado. Pero gracias al Señor, hermano, yo no sé si usted realmente está agradecido con el Señor, que puede entender eso, que el pecado, todo lo que tiene que ver con maldad, todo lo que tiene que ver con inmundicia de pecado, vienen de Satanás, vienen netamente del diablo, hermanos, netamente del diablo. Y las inmundicias de que habla ahí Primera de Pedro no se está refiriendo a las inmundicias de pecado, sino se está refiriendo a las inmundicias legales de nuestro cuerpo, y particularmente, hermanos, con el pueblo de Israel, porque ellos eran los que estaban haciendo esos ritos, esos lavamientos, ¿verdad? Ellos, no para nosotros. Entonces, la carta el apóstol Pedro se dirige principalmente a los judíos, ¿sí, hermanos? A los de la circuncisión también, no a los gentiles. También hay para nosotros, pero principalmente con ellos. Entonces, el lavamiento y todo eso era para el pueblo de Israel, no para nosotros. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, les dije, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. ¿Mande? Es el tema de las inmundicias de la carne. Gálatas capítulo 5, dice el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu codicia contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Y el verso 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu codicia contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Hermanos, se nos ha puesto el ejemplo en esta escritura. Si esta guerra, esta oposición fuera en nosotros, esta contienda, si fuera dentro de nosotros, sucedería, ¿verdad? Nos han explicado con ejemplos de que si yo venía a la iglesia con gusto, pero me pongo a pelear con mi carne, y mi carne se quiere meter
no sé, al fútbol, por ejemplo. Hay un juego de fútbol y mi carne quiere ir al fútbol, pero mi espíritu quiere venir a la iglesia. Y entonces, como esa guerra, si esa guerra fuera así, ¿verdad? Me pongo a pelear, yo estoy peleando conmigo mismo, con mi carne, y yo, mi espíritu, que es el que da vida, ¿verdad? Quiero venir, y entonces yo sí quiero venir a la iglesia, pero mi carne quiere ir al fútbol, quiere ir al juego de fútbol. Y ahí nos quedamos, porque yo no dejo ir a mi carne al fútbol, pero mi carne no me deja venir a la iglesia. Entonces ahí me quedo parado, no puedo ni venirme al culto, ni ir al juego de fútbol. Si fuera así, dice que estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagas lo que quisierais hacer. Si lo miramos así, hermanos, pues es absurdo, no hay tal cosa, no hay tal contienda entre nosotros, ¿verdad? El canto que está ahí en el himnario dice que mi carne y mi alma y, ¿cómo dice? Mi alma y mi carne luchan. Ajá, pero ¿quién es el que da vida? Primero vamos a ver, hermanos, ¿quién es el que da vida? Vamos a mirar allá adelante Santiago. Son escrituras que ustedes ya conocen, pero quiero, con la ayuda del Señor, repetírselas lo poquito que yo entiendo, y quizá un día le toque a usted pasar y lo explica mejor. No hay celo de que usted lo explique mejor, para nada. Dice que el apóstol Pablo y nosotros también queremos que todos, ¿verdad? Que todos participen, que todos prediquen, que todos aprendan, que todos puedan pasar y trazar la palabra, que se entienda, ¿verdad? Que se entienda. Ahorita lo que yo les quiero explicar es esos 2 versículos de Gálatas, de que no está hablando de eso, de que no hay tal guerra entre nosotros, entre nuestro espíritu y nuestra carne. No hay tal guerra, hermanos. No hay tal guerra. La guerra, como siempre lo hemos oído, ¿verdad? Por la palabra del Señor, desde Génesis, allá en el principio, dijo el Señor que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo, que es la serpiente. Entonces, desde allá, y no nada más de allá, hermanos, si nos vamos más para atrás, esa guerra comenzó allá en el tercer cielo. Allá comenzó, el diablo se rebeló y engañó a muchos ángeles. Por la bendita gracia del Señor no nos engañó a nosotros, hermanos. Si no fuéramos demonios, demonios que ahorita posiblemente, si nos hubiera tocado esa parte tan triste, tan horrible, fuéramos demonios que anduviéramos buscando personas donde meternos para vivir en ellos. ¿Se imagina? Pero por la gracia del Señor no nos dejó que nos engañaran allá. Ahora pues hay que ponernos listos para que no nos engañe el diablo aquí, porque el engaño sigue todavía. Esa guerra sigue, empezó en el tercer cielo y se va a terminar pues hasta que el Señor venga. Amén, hermanos. Hasta entonces dejaremos de luchar, o hasta que nos vayamos. Si nos vamos antes, pues ya. Pero usted no se quiere ir. Decía un hermano, es que están buenos los frijoles. Aleluya. Pero ahorita vamos a mirar, ¿verdad? Que ¿quién da vida a quién? ¿Quién da vida a quién? En Santiago, capítulo 2. Capítulo 2 de Santiago, el último versículo, ¿cómo dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Si lo miramos en la parte, así como está, hermanos, así como dice, lo entendemos así: el cuerpo sin el espíritu está muerto, no tiene vida. Pudiéramos
Alguien también lo explicaba como el cuerpo o la persona sin espíritu de Dios, aunque esté viva, también está muerta. Pero no vamos a ver esa parte, vamos a ver la parte de que el cuerpo humano, el cuerpo físico, sin el espíritu, está muerto, no tiene vida, no tiene actividad. Amén, hermanos, no tiene actividad, no se puede valer, no puede moverse, no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hace falta el espíritu, que era el que lo movía, era el que lo empujaba, era el que lo levantaba en la mañana, era el que lo llevaba a acostar al cuerpo, era el que lo llevaba a trabajar, el que lo llevaba a la escuela, el que lo llevaba a la iglesia, el que lo llevaba para todas partes. Para todas partes, hermanos. Entonces, hay otro versículo atrás en el Evangelio de Juan que dice que la carne no aprovecha, la carne no se vale por sí misma, la carne no tiene movimiento, sino solamente porque el espíritu de vida que hay en esa persona es el que lo mueve. El Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 63. Santo es el Señor Jesús. Leímos en Santiago, ¿verdad?, que el cuerpo sin el espíritu está muerto, no tiene vida, no tiene actividad, no tiene ningún movimiento. Y lo vamos a corroborar aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo leemos nuevamente. El espíritu, ¿verdad?, es el que es la vida, es el que da la vida, es la vida, no nomás da la vida, sino es la vida en el cuerpo. Da la vida en el cuerpo. La carne sin espíritu no aprovecha, no hace nada más que quedarse tirado. Gloria a Dios. Para esto, hermanos, adelantito vamos a mirar un caso, ese capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan. Capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan, para corroborar, para comprobar que el espíritu es el que da la vida al cuerpo. Y cuando el espíritu se sale, ese cuerpo ya no se va a mover jamás, Y pues esto, hermanos, esto sucede tanto en buenos y en malos. Por ejemplo, el que era bueno, pues ya no va a poder hacer nada bueno, porque el que era bueno, el que hacía las obras en ese cuerpo, el que hacía las obras buenas ya no está, ya se fue, ¿verdad, hermanos? Y esto, hermanos, por ejemplo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Dios de toda gracia, Él mismo, el mismo Dios, cuando salió de su cuerpo, ¿qué sucedió con su cuerpo? Porque Él es Dios, ¿su cuerpo seguía activo o su cuerpo también se quedó inerte? Quedó inerte también el cuerpo del Señor Jesús. Se soltó el cuerpo cuando nuestro Dios salió del cuerpo, su cuerpo quedó sin vida. Amén, hermanos, su cuerpo ya no se pudo mover, no pudo menear la cabeza ni hablar, siendo Dios. Cuando Dios se salió de su cuerpo quedó inerte.
Ahora vamos a mirar también aquí el ejemplo de, aquí con este hombre, Lázaro. Lázaro, pues ustedes, hermanos, conocen, ¿verdad?, lo que sucedió con él. Había muerto y su cuerpo ya lo habían sepultado. Capítulo 11. Aleluya. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Vamos a leer verso 39. Verso 39. Dice el Señor Jesús. Si ya lo encontraron. Dice el Señor: quitad la piedra. A Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, hiede ya, es de 4 días. Tiene 4 días que está sepultado ya. Tiene 4 días sepultado. El Señor Jesús le dice, el verso 40, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria o verás el poder de Dios? Amén. Verso 41, entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. ¿Y qué sucedió? Que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. Amén, hermanos. Salió, quién sabe cómo le haría, decían, ¿verdad? Brincando tal vez, porque los enredaban, los envolvían con una venda, ¿verdad? No sabemos cómo, si salió saltando Lázaro, pero la cosa es que Lázaro salió con vida. ¿Por qué? ¿Por qué había estado muerto, hermanos? Porque Lázaro se había salido de su cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Pues Lázaro volvió a entrar en su cuerpo, el espíritu, ¿verdad? Y ese cuerpo de Lázaro volvió a vivir. Sí, hermanos, es el que da vida. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha, no tiene. Podemos mirar, ¿verdad?, por las escrituras más casos aún de gente que ya estaba, otros más muertos también, que resucitaron. Y imagínense, aventaron allí a quién, a Eliseo, ¿no? Perdón, a un muerto donde estaban los huesos de Eliseo. Y ese muerto tocó los huesos de Eliseo ungidos con el poder del Señor, y ese muerto se levantó. Ese muerto se levantó, volvió a vivir. Gloria a Dios. Pero es el espíritu el que da vida, hermanos, es el espíritu. Vamos a regresar allá a Gálatas, donde estamos. Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor Jesús. Y dice el verso 16: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia, aquí dice, de la carne. Pero este versículo, hermanos, este versículo lo vamos a comparar con un versículo que está atrás en Romanos 6, de que no satisfagáis la concupiscencia de la carne. En Romanos capítulo 6 les dije, primero ese versículo: santo es el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aquí dice, para que lo comparemos, no satisfagáis la concupiscencia de la carne. El verso 12, Romanos 6, verso 12.
dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, en vuestra carne, ¿verdad? Hace una diferencia, que no tome, que no gobierne o que no se meta pecado a reinar o a gobernar en tu cuerpo, para que le obedezcas. Y dice de quién son las concupiscencias, ahí dice que son del pecado, ¿verdad, hermanos? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y dice el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Dice que no le presentes o no le prestes tus miembros o tu cuerpo al pecado por instrumentos de iniquidad o para hacer iniquidad. Antes, ¿qué dice? Presentaos o prestaos a Dios, ¿sí, hermanos? Como vivos de los muertos, y vuestros miembros, ¿qué dice? Que los prestemos a Dios para instrumentos de justicia. Entonces, hermano, este versículo nos explica que tú tienes, don Alfonso, que usted tiene la facultad en su cuerpo, en su espíritu. Su espíritu es el que da vida, es el que tiene el control. Es el espíritu. De decir, por ejemplo, que a alguien le ofrezca un trago. ¿Le ha gustado tomar a usted? Nunca lo probó. Cigarro, ningún vicio. Pero pecado, desde niño comenzamos a cometer. Falta, groserías, pleitos, celos, iras, contiendas, inmundicias, idolatría, hechicerías, adulterio, fornicación, inmundicia y todo el número de todos esos. Algo de esas de pecado cometió usted. Pero ahora ya, hermanos, por la palabra del Señor dice que nosotros tenemos si nos ofrecen el pecado, tenemos la facultad, podemos tomar la decisión de decir no o de decir lo acepto. Amén, hermanos. No es que esté dentro de nosotros, está afuera. Está afuera. Tenemos este versículo aquí que dice que no le prestes al pecado tus miembros para que los use. ¿Sí, hermanos? ¿Sí está claro? La otra vez se nos explicó de dónde estaba el mal, ¿verdad? De dónde más, a qué parte del cuerpo se refiere más la escritura que está el pecado. ¿Y dónde era? En la lengua, ¿verdad? En la lengua. Pero la lengua también puede ser domada, puede ser gobernada. Dice la palabra que sí, que sí. Usted, si le llevan chisme o le llevan una chanza para criticar a alguien más o para murmurar de alguien, usted tiene toda la facultad de decir no. Amén, hermanos. De decir no, yo no le entro a eso, yo no le entro al chisme, yo no presto mi lengua para el chisme, para la murmuración, para la crítica, no, yo la ocupo para hablar del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. No gobierne el pecado en tu cuerpo, en ninguno de tus miembros. La lengua es un miembro de nuestro cuerpo. ¿Sí, hermanos? Ahora vamos a mirar otro versículo para compararlo con este. Allá en Génesis le dijeron a Caín que el mal estaba afuera. No le dijeron está dentro de ti, por eso lo hiciste, porque pues es que el diablo está dentro de ti. Génesis capítulo 4 de Génesis. Gloria a nuestro Dios. Dios mío, a nosotros, hermanos, no nos va a quedar
Por eso dicen, ¿verdad?, que el que a muchos se le ha dado, mucho se le va a pedir. Se imagina que usted y yo todavía le entremos al pleito, Señor, a la crítica, a la murmuración, sabiendo que eso es del diablo, sabiendo totalmente que viene de la fuente de Satanás, toda maldad, toda maldad. Por eso, hermanos, Dios nos guarde, nos libre el Señor y nos dé autoridad sobre todo pecado. ¿Sí? Génesis capítulo 4, el verso 7. El verso 7, hermanos. ¿Sí? Y dice así la palabra del Señor Jesús: si bien hicieres, no serás ensalzado, o no serás honrado, puesto en alto, ¿verdad? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Dónde está el pecado? A la puerta. ¿Y qué hace ahí el pecado en la puerta? Está tocando, ¿verdad? Está tocando y se quiere meter. Dice, déjame entrar. Hay un coro que canta, ¿verdad? Un hermano, el hermano José, que dice, si el diablo toca tu corazón y te dice, déjame entrar, ¿qué le va? Dile, no. Pero, hermanos, que ojalá podamos realmente decir que no, porque el diablo, ¿verdad?, que no se presenta como tal, así, como algo feo, sino se presenta de diferentes formas el asqueroso diablo. De diferentes maneras que se transfigura como si fuera cosa buena. Señor Santo, tanto que cuando estaba el Señor allá hablando con Pedro ni en cuenta siquiera que el diablo estaba usando su lengua, sus palabras, su lengua para decirle al Señor esas palabras. Pero Pedro no sabía de dónde venían, ¿verdad? Lo mismo sucedió con los otros discípulos. ¿Qué le dijo el Señor cuando querían echar fuego, que cayera fuego en los samaritanos? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No saben de qué espíritu sois tocados, o qué espíritu los está moviendo, ¿sí? No sabían ellos qué espíritu asesino los estaba moviendo para pedir eso, para matar a los samaritanos con fuego. Y esto, hermanos, de la compasión es algo bien feo. Es un espíritu bien que trabaja muy sigilosamente, muy secretamente. El espíritu ese de que tengas compasión de ti mismo sigue activo hasta este día, hermanos. Sigue activo hasta este día. Nomás póngase a querer ayunar y a ver qué va a decir. No, es que tienes esto, es que tienes lo otro, es que estás enfermo, estás cansado, tienes que hacer acá, tienes que ir acá. Pero sin saber, hermano, muchas veces quién es el que está detrás de todo eso. ¿Sí me entienden, hermanos? Sí. Dios nos dé autoridad, potestad sobre los espíritus inmundos. Aquí dice que el pecado está a la puerta. Aquí, ¿verdad? El Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Verso 7. Con todo esto, a ti será su deseo y tú, ¿qué dice? Te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir? Que tú eres su deseo del pecado. ¿Y quién está detrás de todo pecado? Y decíamos que Satanás. Entonces, tú eres, te anda deseando Satanás, ¿sí? Te anda deseando Satanás meterse otra vez en tu vida. Y hermanos, el Señor Jesús, como dice en Apocalipsis, Él
Él también, Él pide permiso, Él no te va a exigir, ábreme la puerta porque quiero meterme en tu vida. No, si tú quieres. Amén, hermanos. Y el Señor no anda en esa forma así como es el diablo para meterse en tu vida. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sí me explico? El Señor es que tú le llames: Señor, por favor, mira, aquí estoy, te necesito. Le tenemos que rogar, que suplicar. Amén, hermanos, suplicarle que se quede con nosotros, como entonábamos, ¿verdad? El coro: quédate, Señor, quédate, no te vayas. Porque, pues, a nadie, hermanos, a nadie le gusta, el Señor no le va a gustar compartir su casa, compartir la vida de usted, y que usted también le dé chance al diablo que entre en su vida. Entonces, o como dice, ¿verdad?, Josué, o le vamos a servir, nos vamos a prestar para el Señor, o de una vez para la otra, para lo malo. Pero no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Aquí dice que el pecado está a la puerta, pero desea entrar en tu vida, desea tomar control de tu vida, porque una vez lo tuvo el diablo en control de nuestra vida. Pero pues el Señor, por su grande misericordia, lo sacó de nuestra vida, echó al diablo para afuera. Pero eso no se quedó allí. El diablo anda detrás de usted. ¿Cómo volverse a meter? Le anda siguiendo. A usted, hermano, cuando va manejando, ahí va el diablo también queriéndose meter en usted. ¿O allá no anda el diablo? Lo anda siguiendo el diablo para meterse en usted. Anda detrás de cada uno de nosotros. ¿Cómo hacernos caer? ¿Cómo desanimarnos? Amén, hermanos. Y mientras, por ejemplo, hermanos, allá un versículo en Jueces: mientras no estaba ese espíritu de maldad, mire qué bien se llevaban estas gentes. Jueces, gloria a Dios. Para que vea usted que mientras no haya un espíritu de pleito, usted no puede pelear, ¿verdad? Esta gente dice que se llevaba muy bien. Abimelech, capítulo 9. Vamos a leer unos 2, 3 versículos nada más, porque ya lo lee en su casa si quiere, para que vea, entienda de qué se trata bien este asunto. Aquí dice que buscaron a esta gente a un pariente que tenían, que se llamaba Abimelech, para que reinara sobre ellos. Era su pariente. Y dice el verso 9:3: y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y diéronle 70 siclos de plata, ¿verdad?, del templo. Más abajo, gloria a Dios. Más abajo dice que ellos lo pusieron, ¿verdad? Es verso 22, hermanos. Verso 22, 9, verso 22. Y después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Siquem, que los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que el agravio de los 70 hijos de Jeroboam
y la sangre de ellos viniera a ponerse sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que corroboraron las manos de él para matar a sus hermanos. Y pusiéronle los de Siquem acechadores en las cumbres de los montes, los cuales salteaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino de los que fue dado aviso a Abimelech. El verso más abajo, verso 26, y Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y pasáronse a Siquem, y los de Siquem se confiaron en él, y salieron al campo, y saliendo al campo vendimiaron sus viñas y pisaron la uva e hicieron alegrías, y entrando él en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. ¿Qué sucedió, hermanos? Pero dice el verso 23, envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Siquem, que los de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Por qué pasaron 3 años en paz entre ellos, entre Siquem y los de sus parientes? Porque no estaba ese espíritu malo. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero cuando ya el Señor envía este espíritu malo de pleito, ¿qué sucedió? Salieron mal, terminaron matándose. Amén, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Que mientras este espíritu malo no estaba ahí, ellos vivían en paz, pero cuando ya viene este espíritu de pleito, comenzaron a pelearse. Por eso, hermanos, dice que andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Quiere decir, en otras palabras, que no le demos, como dice, ¿verdad?, otra escritura, no le des lugar al diablo. No le des, ese versículo es muy comparable con no le des lugar al diablo. No le prestes nada al diablo. Amén, hermanos. El diablo está a la puerta queriéndose meter. Los demonios están a la puerta queriéndose meter. Pero en ti está si le das lugar o le cierras la puerta. Amén, hermanos. O le cerramos la puerta para que no entren. Hay un versículo también muy, muy claro sobre esto, allá en Mateo capítulo 12, que habla sobre esto. Son varios versículos, ¿verdad? Allá en Eclesiastés, hay muchos versículos que nos dan razón de esto. Y aquí en los evangelios también. Pero ahorita vamos a leer aquí en el evangelio de Mateo capítulo 12. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. Para que usted vea. 12. ¿Quién hace inmundo a quién? ¿Quién hace inmundo a quién? ¿Quiénes son los inmundos? Amén, mis hermanos. Verso 43. Verso 43. ¿Ya lo encontraron? Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Quiere decir que anda buscando un lugar o otra persona donde meterse y no encuentra otra persona. Y como no encuentra, dice: me volveré a mi casa de donde salí. ¿Qué casa es esa de donde salió? ¿Sí entiende? ¿Verdad? El espíritu de usted, de mí, habían salido, salieron muchos espíritus inmundos. Amén, hermanos. De nosotros salieron muchos espíritus inmundos. De idolatría, ya le dije en la lista de Gálatas, muchos diferentes. Se sale y dice que anda buscando, ¿verdad? No encuentra y piensa, ese espíritu malo piensa
volverse a esa persona de donde lo echaron fuera. Y cuando vienen, la hallan desocupada, barrida y adornada. Entonces, verso 45, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación. Y así también, hermanos, nos puede acontecer a nosotros. Así nos puede acontecer a nosotros si no tenemos cuidado. ¿Quién hacía inmundo a esa persona? Ese espíritu inmundo, esos espíritus inmundos que salieron de allí. Esos eran los que habían ensuciado. Lo sacaron, pero ¿qué dicen? Volveremos a entrar, volveremos a esa casa, a esa persona de donde habíamos salido. Ahora, hermanos, el versículo de Gálatas donde dice que estas cosas, vamos a volver a eso. Ya miramos quién da vida a quién, ya miramos quién hace inmundo, ¿verdad? Miramos ese ejemplo del Abimelech, cómo fue que le entraron al pleito. ¿Por qué? Porque hubo un espíritu. Miramos también que el mal, que es todo lo que tiene que ver con Satanás, con demonios, está afuera de su vida. Está afuera. Ya una vez que si usted le da chance y se meten, bueno, entonces sí van a estar dentro de su espíritu. Dentro de su espíritu. ¿Sí, hermanos? Y van a utilizar sus miembros. Porque si el diablo toma control de su mente, pues va a utilizar su cuerpo también para llevarlo a hacer el mal. ¿Sí, hermanos? Así funciona esto. Pero si dice ahí que si somos guiados del Espíritu Santo del Señor, no tenemos por qué servir al diablo. No tenemos nada que... tanto daño nos hizo el diablo. Tanto daño nos hizo el diablo, hermanos. Por poco y nos mata estando allá en el mundo. Gracias al Señor que salimos vivos. Pero otra vez hay cosas que ni siquiera decimos, hermanos. ¿A qué me refiero? A cosas horribles que hicimos antes, cosas horribles que ni siquiera dice el apóstol que nos da vergüenza de esas cosas. Nos da vergüenza recordarlas, nos da vergüenza decirlas. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me entienden? Gálatas les decía del versículo que estamos viendo también, el 16, el 16 y 17. Y dice que la carne codicia contra el espíritu. La carne codicia contra el espíritu. ¿Qué carne? ¿Qué carne y contra qué espíritu? ¿Qué carne y contra qué espíritu? Amén, hermanos. Dice que la carne codicia. ¿Pero qué es lo que codicia esa carne? Dígame la palabra. Esto tiene que ver con cosas, ¿sí? Cosas, las cosas que son de la carne, que tiene que ver con pecado, y las cosas que tienen que ver con el espíritu, que esas son los frutos del espíritu. Sí, mis hermanos, sí está claro. Aquí en Romanos es capítulo 5. Las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Pero en realidad, hermanos, las cosas de la carne, ¿qué otra palabra pudiéramos decir? En lugar de carne, ¿qué otra palabra pudiéramos aplicar? Que aquí está en la palabra, en otros versículos.
¿Deseos de quién? La palabra carne. Ponga otra palabra en lugar de carne. ¿Qué otra palabra pudieran ser? ¿Qué otra palabra pudiera ser? No sé si me entiendan la pregunta, hermanos. Por ejemplo, en otro lado dice que las cosas del mundo. ¿Sí? Las cosas del mundo. Y en otro versículo dice los frutos de los hombres. Amén, hermanos. A eso se está refiriendo. Los frutos malos. Antes de leer Romanos, vamos a leer acá Pedro para que lo comparemos. La segunda carta del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. No, hermanos, es primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontraron? El verso 2, 4:2. Para que ya el tiempo que queda en carne, aquí sí está bien claro, hermanos, aquí sí hace bien la diferencia. Aquí la palabra carne se está refiriendo a lo que es carne, el cuerpo, ¿verdad? El tiempo que queda en carne, nosotros nos queda un poco de tiempo todavía en carne, ¿sí, hermanos? ¿Sí me explico? ¿En qué vive usted? ¿En un cuerpo de metal? ¿En un cuerpo de vidrio? ¿O es de carne? Ajá, dice que el tiempo que nos queda aquí vivir en carne, nuestro espíritu viviendo en este cuerpo de carne, vivamos o viva, dice, no a las concupiscencias de ¿quién? ¿Qué palabra pudiera estar aquí? Carne también, o mundo, ¿verdad? Pero aquí dice hombres, las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Aquí, hermanos, cuando dice a la concupiscencia de los hombres, se está refiriendo a la gente que realmente no conoce al Señor, que está dominada totalmente por el diablo. Por eso dice de verdad Juan que el mundo entero está puesto bajo la autoridad del diablo. El diablo gobierna muchísima, gran parte de la humanidad la gobierna el diablo, y una mínima parte es la que en este mundo busca al Señor. Es mucho más la gente que hace lo malo que la que hace lo bueno. ¿Sí, hermanos? Es mayor. Aquí dice que el tiempo que queda en carne vivamos no a las concupiscencias de los hombres, pero que realmente son del diablo. Vienen del diablo, toda maldad viene del diablo. Y aquí dice la lista, ¿verdad? El verso 3. Verso 3. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, que realmente era la voluntad del diablo, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatría. Acá donde estamos, hermanos, en Gálatas dice que, ¿verdad? Habla de la carne, pero que realmente está hablando del pecado, del diablo. Ahora le decía de las cosas que aquí en Romanos, gloria a Dios, gloria al Señor. Es capítulo 8 de Romanos. Verso 5, hermanos, verso 5.
Santo es nuestro Dios. Así que ocúpese en el tiempo que le queda, ocupémonos el tiempo que nos queda en hacer la justicia del Señor, en dar los frutos del Espíritu, los frutos de Dios que le agradan al Señor nuestro Dios. El verso 5, ¿cómo dice? Sí, el verso 5 dice que los que viven conforme a la carne. ¿La paga de qué cosa es la muerte? La paga del pecado es la muerte. Aquí lo dice en Romanos 6, el último versículo. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahí no dice porque la paga de la carne es la muerte, ¿verdad? Dice que la paga del pecado. Entonces, aquí el verso 5, los que viven conforme a ¿qué? Al pecado. ¿Sí está claro, hermanos? Los que viven de acuerdo, conforme al pecado, de las cosas que son de pecado se ocupan. ¿Por qué son de muerte? Porque son pecado. Mas los que viven, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. ¿Verdad, hermanos? Que comparado con Gálatas, allá dice que estas cosas se oponen a la una a la otra, para que no hagáis. Entonces está hablando de las cosas malas y de las cosas buenas. Está hablando de los hombres que hacen la voluntad del diablo y está hablando de los hombres que hacen la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Hace la diferencia. Hace la diferencia. No es que en nosotros haya esas dos fuentes, la fuente de lo bueno y la fuente de lo malo, y que se oponga la una a la otra. No funciona, no es así. Es absurdo, hermanos. ¿Sí me entienden? Pensar que sea así, así no es. Un versículo más que está en Proverbios capítulo 29. Proverbios 29. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Santo es el Señor. Proverbios 29. ¿Ya lo encontraron? A ustedes, hermanos, yo creo que sí está claro este tema. Pues yo creo que para todos o para la mayoría, de que o hace tiempo ya, ¿verdad?, que hemos entendido en parte, gracias al Señor, de que realmente en sí, como dice la Escritura, que el niño, el ser humano, nace perfecto, viene aquí al mundo perfecto, y unos a muy temprana edad comienzan a contaminarse con el pecado, otros a una edad más mayor, pero dice que he aquí Dios hizo al hombre recto, al niño, al muchacho, se puede mantener así. Un niño, un bebé, un niño, un jovencito, un adolescente, un jovencito, un adulto, un viejito, sin haberse contaminado con el pecado. ¿Se puede, hermanos, o no se puede? Sí se puede, sí se puede. Lamentablemente nosotros, pues, hemos, ¿verdad?, hablado de que vivimos allá en el estiércol, pero el Señor ya nos sacó de allá. Pero ahora ya que nos libró, ¿se puede vivir en santidad? Sí se puede vivir en santidad, sí se puede. Gloria a Dios. Verso 27, aquí hace la diferencia, hermanos, de dos grupos
de dos grupos, tanto el uno no acepta al otro y el otro no acepta al otro. ¿Cómo dice el verso 27? Abominación es a los justos el hombre inicuo. ¿Qué cosa dice? Que abominación es abominable. Abominables son las cosas, estamos hablando de las cosas, ¿sí, hermanos? De las cosas que se oponen, ¿verdad? Dice allá. ¿Por qué son abominación? Porque son obras impías, son obras malas, obras perversas, por eso son abominación para el justo. Y abominación es al impío el de caminos rectos, el de rectos caminos. Tanto usted no va a estar de acuerdo, hermanos, no va a estar de acuerdo con si usted es de Dios, si usted vive tratando, buscando agradar a Dios, no va a consentir el pecado, no va a estar de acuerdo con el pecado. Igual, hermanos, de igual manera, una persona que no quiere venir aquí a la iglesia, porque esto, hermanos, no tanto hablando de la gente de allá afuera, sino muchas veces estando aquí adentro ya. Estando aquí adentro, ¿a poco todos quieren caminar? Todos quieren venir a la iglesia, todos. Hay quienes jamás quieren venir a la iglesia. Puro otras cosas, y ahí están ocupadísimos en otras cosas. Muchísimos ya se apartaron del Señor. Pero pregúntele usted que si es impío, que si es pagano, él va a decir que es cristiano. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero dígale vamos a la iglesia, nomás lo va a tirar a loco y no va a venir, jamás. Y lo digo, hermanos, porque lo he comprobado, yo he invitado a quienes no quieren, aquí venían un tiempo atrás, pero ahora ya no quieren venir. Pero dígale si usted, oiga, usted es pagano, usted es hijo del diablo. No, yo soy hijo de Dios. Pero ¿cómo si no quiere nada con el Señor? Entonces, abominaciones al impío, abominaciones al impío, el de rectos caminos, y abominaciones al de rectos caminos, el hombre impío. ¿Sí, hermanos? ¿Sí entienden? ¿Sí me entienden? Claro que funciona también en la otra gente que no conoce al Señor. Ellos están dominados totalmente por Satanás, pero también en los que no quieren venir a la iglesia porque no tienen razón. A eso me refiero, hermanos, que no tienen razón, solamente no quieren venir. Amén, hermanos. ¿Sí conocerá alguno usted? Tal vez sí, pero por eso, hermanos, que el Señor nos guarde a nosotros, que no vayamos a caer en ese fuego también, porque ahí decía, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el diablo piensa cómo volverse a meter en su vida, y cambiar su mente, cambiar su forma de pensar, para que usted al rato, en vez de querer venir a la iglesia, no, pues se va a querer mejor ir al parque, a ver la televisión o otras cosas que no tengan que ver con Dios. Allí dice, ¿verdad?, que se levanta contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que se adora. Nada con adorar a Dios, con buscar a Dios, no quiere nada. Esa persona que ya se apartó, que el diablo volvió a tomar su mente. Por eso, hermanos, volvemos allá a Gálatas, donde comenzamos, y dice que estas cosas, y abajo está la lista de los frutos que son de pecados de muerte y
los frutos que dan vida al alma. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Versos 16 y 17 volvemos a leer. Digo pues, andad en el Espíritu. Hay un versículo que dice ahí en Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al pecado, los que no están de acuerdo con el pecado, para ellos no hay condenación. Para los que están en contra del pecado, para ellos no hay condenación. Pero a los que están a favor del pecado, para ellos sí hay condenación. Dice aquí: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia del pecado, de muerte, ¿verdad? Y porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu codicia contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra. ¿Y qué dijimos que son? Dos grupos de personas. Amén, hermanos. Los que andan conforme al Espíritu y los que andan conforme al pecado. Por último, hermanos, nada más leemos esta lista para terminar. Leemos la lista que está aquí. Dice más abajo el verso 18: mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí está hablando ya, ¿verdad?, de la ley. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que realmente quiere decir las obras de pecado. Amén. Las obras de pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas o los que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Los que practiquen tales pecados, los que hagan tales pecados, no heredarán el reino de Dios. Y este es el primer grupo, el grupo de la carne, el grupo de que hace pecado. Ahora está el otro, el que hace estos frutos. El verso 22: mas el fruto del Espíritu, mas el fruto de Dios, lo que le agrada a Dios, es la caridad, el gozo, la paz, la tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice otra vez la palabra cosas: contra tales cosas no hay ley. O sea que los que practican estas cosas están en contra de los que están del versículo 21, 19. Amén, hermanos. Chocan. Sí, hermanos, ¿sí me entienden? Chocan, son dos grupos. El verso 17 está hablando de dos grupos de personas: los hermanos que aman las cosas de Dios y los otros que aborrecen las cosas de Dios y aceptan o aman las cosas de pecado. Amén, hermanos. Pues espero que hayan entendido un poquito lo que les quise explicar. Gálatas capítulo 5, el verso 16, 17, de las cosas que son, ¿verdad?, lo que les expliqué ya. Dios los bendiga, mis hermanos, hermano. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Sigamos adelante, luchando para vencer toda cosa mala, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, pues Dios les bendiga a todos los que están aquí, Dios les bendiga. Amén. Los que no vinieron, la hermana Itza, la hermana Criselda se fueron a Laguna Seca con los hermanos. El hermano José fue a San Jorge a arreglar un asunto ahí y pues no pudieron estar.
Amén. Entonces, para que ustedes sepan y para que los hermanos sepan ahí en internet también, porque dirán, ¿dónde se fue la congregación de ahí de Oahuapan? Es que andan en trabajos. Amén. Visitando a los hermanos. También pues en estos días, hoy nos quedamos por unos asuntos, pero pues vamos a seguir visitando a los demás hermanos, las demás congregaciones. Amén. Pero qué bueno que estamos aquí. ¿Y qué aprendimos? Hermanos, miren, este tema parece repetitivo, pero la verdad es que yo creo que este tema es la punta de la lanza para vencer, porque todos los hermanos que han logrado entender ese tema, pues han dicho que ha sido otra dimensión diferente. Amén. Apenas unos hermanos ahí los hermanos de Tijuana, que la hermana Felisa decía ahí, dando gracias a Dios: Señor, gracias porque me sacaste de esa doctrina de la carne. Lo que pasa es que la doctrina de la carne es un embudo sin salida. Amén. Donde pues todo es el humano, y decía el otro pastor anciano, decía que tenemos demonios propios, y está peor todavía. Demonios propios, o sea que nosotros tenemos tenemos como virus propios, demonios propios, y luego los demonios de Satanás. No, hermanos, entonces en sí pues es algo que de verdad no íbamos a poder salir por ningún lado, era un caos. Amén. Y luego la doctrina del pecado original, la doctrina de la carne, la doctrina que el diablo anda lejos, y o sea, es un compendio de doctrinas erradas que gracias a Dios nos ha ido quitando. Y al principio cuando el hermano José empezó a entenderlo, empezamos con una parte pequeña de que la guerra era en la mente, pero a medida de que ha pasado el tiempo, desde el 2010 más atrasito, el Señor quiso revelarnos, y ahora pues entendemos muchísimo más, que yo creo que hay mucho más, pero podemos entender mucho más de lo que podíamos entenderlo, con muchas más escrituras. Y no sé si usted ha podido disfrutar de poder entender cosas tan hermosas. Amén, gloria a Dios. Sí. Por ejemplo, ahí están los videos, hermanos, los videos. Cuando usted tenga tiempo, revíselos. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuál es la doctrina que se predica en el mundo? Esa doctrina, la doctrina del pecado original, la doctrina de la carne. No nada más nuestros hermanos amados tienen esa doctrina, es el mundo lo cree así. Y ustedes y yo, pues somos, les digo, como decía hace unos días, yo no sé por qué, pero Dios quiso dárnoslo, y entonces dice que no debemos callarlo. Amén. Por eso tenemos que repasarlo. Porque dice la escritura ya en Hebreos que si no repasamos, si no nos afirmamos, nos podemos escurrir. Entonces el apóstol Pablo dijo: a mí la verdad no me es molesto volver a estarlo repitiendo, sino que dice, y para ustedes es una seguridad. Cualquier pregunta, hermanos, que tengan, cualquier pregunta, por ejemplo, antes de terminar, cualquier pregunta que tengan sobre ese tema, usted tiene tenga toda la confianza de preguntar. Aquí no estamos en la China comunista. Amén, donde aquí manda el pastor y cállense todos y cierren la boca y nadie diga nada. No, gracias a Dios, aquí no estamos en la China comunista. Aquí cualquier versículo que usted no entienda puede preguntar, tiene toda la libertad. Creo que el hermano José les ha mostrado bastante confianza. Puede preguntar la pregunta que sea. Como humanos pues no lo sabemos todo. Si el hermano José no lo sabe, ¿qué va a hacer? Vamos a orar y vamos a preguntarle al divino maestro que nos enseñe
qué es lo que quiere decir ahí. Y el Señor, que Él sí todo lo sabe, ¿qué va a hacer? Pues nos va a revelar todos esos detalles que nos hagan falta. Amén. Así que cuando habla de que el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. En primera, para resumir lo que dijo el hermano, primera, Pedro era el apóstol de la circuncisión. Pedro era de la circuncisión. ¿Dónde dice eso? En Gálatas. Dice que se separaron uno y otro grupo, y entonces Pedro escribe concretamente a la iglesia de la circuncisión, que les está diciendo: hermanos, nosotros, porque aquí había una diferencia. Pedro y Pablo le predicaban a dos grupos diferentes. Pedro a la circuncisión y Pablo a la incircuncisión. Ahora, ¿qué pasa? Que Pedro, al predicarle a los judíos, les dice que Cristo Jesús ahora es el que salva. En pocas palabras, Pedro lo que está diciendo, ya no sirven de nada los lavamientos, porque había lavamientos. Había, ¿qué más? Había lavamientos, había fiestas, había comidas, había vestimentas, sacrificios. ¿Qué más se hacían en la ley? Todas esas cosas guardaban días, horas. Amén. Entonces, eso ya no sirve. Pero por ser judíos tenían que seguirlo guardando hasta que se murieran. Entonces, lo mismo sucede con Pablo. Cuando Pablo escribe ahí en Romanos 7, dice, Pablo entendió eso, que para nada servía el sacrificio del becerrito, porque ya había sido crucificado, sacrificado el becerro, el cordero perfecto. Pablo y Pedro sabían que ya de nada servían los lavamientos. O si servían de algo esos lavamientos en esas tiendas, ya no servían para nada, porque ya había venido el lavamiento perfecto. Gloria a Dios. Pablo y Pedro sabían que ya de nada servían esos ritos que se hacían. ¿Por qué? Porque ya había habido, ya ahora todo era en cuanto al espíritu, ya no era en cuanto a la circuncisión en la carne. Amén, hermanos. Ya no se tenía que circuncidar al niño, ya no se tenían que hacer esos lavamientos a los hombres, a las mujeres. Amén. Que traigas una paloma, que traigas un chivo, que traigas esto, y que te rociaban con la sangre y que te lavaban acá. Y Pablo y Pedro entendieron que todo eso había sido el ayo, lo que llaman la sombra de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo con su vida, con su muerte, con su resurrección, con el bautismo. Ahí está todo lo que hacían en la ley estaba hecho en Cristo. Entonces todo lo que se pudiera hacer en la ley ya era algo, ¿cómo se dice? Pues ya no tenía sentido, ya era en vano. Amén. ¿Sí me entienden un poquito? Pablo y Pedro sabían que llevar otra vez otro borreguito cada año, ¿de qué servía? Ya nada, porque la sangre de esos becerritos, de esos corderitos, podía limpiar el pecado. Lea todo Hebreos, ahí dice que no podía librar del pecado. Entonces, ¿ya para qué? Sin embargo, como ciudadanos judíos, tenían que seguirlo llevando, aunque ellos sabían que ni el sábado, ni la sangre, ni los becerros, ni los lavamientos, nada ya. Pero lo tenían que servir, lo tenían que guardar. Era por ser judíos. Ahora, hermano, Pedro y Pablo entendían lo mismo, pero Pedro tenía que seguírselo predicando a sus ciudadanos porque eran judíos. Por eso les dice, por eso en 1 de Pedro 3:21 lo que está diciendo es: hermanos, todos ustedes saben que en Cristo está todo perfecto.
que el bautismo salva, o sea, ya eres salvo. Todos los sacrificios que vayas a hacer, o sea, no te van a salvar. El bautismo de Cristo te salva. Pero cuando dice, pero no quitando las inmundicias de la carne, quiere decir, sí, aunque el bautismo de Cristo te salva, tienes que seguir cumpliendo como ciudadano de la ley. Así. Sigue yendo al templo, sigue yendo. Por eso Pablo seguía yendo al templo, seguían haciendo voto y sacrificios, lo seguían haciendo hasta que llegó el año 70, cuando destruyeron el templo y se acabó todo. Hasta ahí lo terminaron de hacer, pero ellos ya sabían que, entonces dice, el bautismo salva, pero pues tienes que seguir cumpliendo todos esos ritos, lavamientos y cosas que tienen que hacerse conforme a la ley. Amén. Entonces Pedro le seguía predicando a ellos. Pero ahora, ¿Pablo qué hacía? ¿Pablo qué hacía? Ahí en Hechos 15 lo dice, gloria a Dios. No. Entonces ahí se puede decir que es un espíritu malo el que está diciendo que, Sí. que, por ejemplo, puso el ejemplo de decir no vayas, pero es un malo que quiere, un espíritu malo que quiere meterse en un que quiere usar su cuerpo, su vida. Amén. Sí. Sí. El diablo lo que quiere usar es nuestra vida para hacer todo tipo de pecado. Amén. Entonces dice que por eso dice, no le prestes a Satanás tus miembros. Amén. Por eso, ahora leamos Hechos 15. Gloria a Dios. Amén. Dice en Hechos 15, gloria a Dios. Amén. El versículo 15, 18. Perdón, el 15:1, ahí dice qué cosa querían hacer unos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. ¿Era cierto eso? ¿Qué predicaban estos hermanos? Si no te circuncidas, como no guardas la ley de Moisés, no te circuncidas, no puedes ser salvo. Por eso Pedro dice, el bautismo salva. No. El que salva es Cristo. ¿Sí? Y estos hermanos estaban errados. Pero estos hermanos, ¿qué querían? Que toda la iglesia, judíos y gentiles, se circuncidaran. Pero ya dice, por eso el 2, así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. ¿Qué predicaban unos? Ya creían en el Señor Jesucristo, pero ¿qué predicaban? Que aunque creyeras en Cristo, pero si no guardabas la ley de Moisés, no te salvabas. Eso es un... No. Aquí el que salva, ¿quién es? Dice ahí Hechos 2:38, Jesucristo. En ninguno otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Amén. Moisés, podemos guardar la ley de Moisés, pero Moisés no salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Pero aquí estos hermanos pues estaban engañados. Entonces ya hubo una aclaración ahí. Y dice que el Espíritu Santo dijo aquí por labios de este hermano, el 18, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. 19, por lo cual yo juzgo que los de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados. ¿Quiénes son los que ya no se les debe seguir recordando eso de la ley de Moisés? Ahí dice, a los gentiles. Pero ¿y los judíos?
¿Y a los judíos? A los judíos sí. A los judíos sí. Aunque ya no salva, aunque Moisés no salva, pero tienes que obligarlo porque es tu ley. Y eso lo dice en Hechos, lo dice varias partes, dice que la ley de Moisés es su ley patria. Lo dice, la ley de Moisés no nada más era la ley de Dios, sino era la ley patria, era su constitución. Entonces, como ciudadanos tenían que guardarla a fuerza, a fuerza, a fuerza. ¿Sí? Entonces aquí dice claro que unos querían que todos guardaran la ley de Moisés, y que si no guardaban la ley de Moisés, nadie no podía ser salvos. Hicieron una revuelta ahí, entonces se juntaron todos y empezaron a estudiar ahí, y el Espíritu Santo, cuando ya habla por Simón y por Jacobo, luego dice aquí, aclaran quién, dice: juzgo que los de los gentiles que se conviertan al Señor no han de ser inquietados. ¿Inquietados a qué? A guardar la ley de eso no. No sé, ya no deben guardar la ley de Moisés. Amén, hermanos. Pero solo los gentiles que crean el evangelio, solo ellos. Y los judíos no, eso sí, tienen que seguirlo guardando hasta que se mueran. Amén, ¿sí? Y luego dice, ¿qué es lo único que le recomienda? Dice, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora dice el 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando sin circuncidaros y guardar la ley de ¿quién? De Moisés, a los cuales no mandamos. Amén, hermanos. Entonces, Pedro y Pablo sabían que ¿quién salva? El Señor Jesús. Pedro y Pablo sabían que los sacrificios, los lavamientos, la sangre rociada, las ofrendas, las fiestas, ¿de qué servían? ¿Qué sabían ellos dos? Que ya no servían para nada. Entonces, ¿por qué Pedro tenía que seguirla predicando? Si sabía que ya no servían, ¿por qué tenía que seguirla predicando? ¿Y por qué Pablo ya no? Porque los judíos tienen una ley. Voy a buscarlo así en forma rápida. El de la ley patria. Amén, gracias, hermana. Hechos 22. ¿Por qué los israelitas tenían que seguir guardando esa ley? Porque era la ley de su patria. ¿Y por qué los gentiles ya no? Ahí dice claro, no, porque los gentiles no es la ley de su patria. Gloria a Dios. Hechos 22. Amén. 22:3. ¿Qué dice? Desde el 1 en adelante. Gloria a Dios. Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois hoy. Dice, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria. Amén, hermanos. Todos los judíos que tenían que guardar la ley de su patria. ¿Y cuál es la ley de su patria? La ley de Moisés. Aunque conocieran al Señor Jesucristo, tenían que sujetarse a la ley de la patria. ¿Y la ley de la patria qué mandaba? Lavamientos, sacrificios, ofrendas, fiestas. Tenían que seguirlo obedeciendo. Amén. Entonces, y los judíos y los gentiles no, ¿por qué no? Porque ellos no son judíos, no es su patria. Ellos son franceses, ingleses, rusos, americanos, chinos. Ellos tienen su ley aparte.
Amén, hermanos. Su ley, su constitución. Amén, hermanos. Entonces, cuando dice 1 de Pedro 3:21, el bautismo que ahora corresponde, ¿a quién le escribe Pedro? A la circuncisión. El bautismo que ahora corresponde te salva, pero no te quita las inmundicias de la carne. Entonces, ¿qué está diciendo? Eres salvo por Jesucristo. ¡Aleluya! Pero como ciudadano tienes que seguir guardando todos los lineamientos de la ley, porque es la ley de tu patria. Amén, hermanos. Es muy hermoso esto. Amén. Ahí en Hechos 15. Amén, hermanos. Entonces, perdonen si tal vez dirán ustedes, es que es el mismo tema, pero es que se tiene que seguir diciendo. Y los hermanos, por ejemplo, los hermanos que pues apenas están entendiendo, pues para ellos es alguna novedad. Tal vez para usted sea aburrido, pero la hermana Felisa dice, no, pues para mí es una novedad, yo me siento feliz de que haya entendido esto. Entonces, gracias a Dios. Amén, hermano, pues es la palabra de Dios es la que sabe así. La palabra de Dios es dulce, dice, como la mía. Amén. Gloria a Dios. ¿Tenemos demonios propios? ¿Por qué no tenemos demonios propios? Porque nacimos. ¿Qué dice? Y fue de Noé, y fue del otro, y fue del otro, y fue del otro, y fue de Adán, y fue de. Nosotros no tenemos demonios propios. Somos ángeles porque venimos de Dios. Y la otra verdad que es maravillosa, aún el indigno Satanás fue hecho ángel. Entonces no tenemos demonios propios, no, somos ángeles. Amén. Entonces, lo que sí hay que tener mucha precaución, porque dice allá en Corintios que ahí anda Satanás. Hermano, por eso cuando usted sienta, hermanos que están aquí, cuando usted sienta ira, cuando usted sienta odio, cuando usted sienta cansancio, pereza, ganas de pecar, en el nombre del Señor Jesucristo, es Satanás. Busque ayuda, busque la palabra de Dios. No diga usted, es que yo de por sí soy así. Porque, hermanos, en estos días hemos tenido unas noticias tan feas de hermanos que han caído en pecados gravísimos, de muerte tal vez, porque se han dormido. Amén, hermanos. Entonces no se deje, como les hablaba el Señor allá en la reunión en Laguna Seca, no se ponga a jugar al lado del oso. Hermanos, esto sí quisiera que usted lo grabe. Con Satanás humanamente no se puede. Él es más fuerte, él es más inteligente, él ha engañado a millones de ángeles. Entonces no nos pongamos a jugar con el oso. Si usted siente tentación al pecado, siente que la tentación lo está moviendo. Tentación me refiero a todo, tentación de pegar, tentación de morder, tentación de matar, tentación de odiar, tentación de robar, de adulterar, de fornicar, tentación de todo. Si usted siente tentación, busque al Señor Jesucristo, porque, hermano, si usted está sintiendo esa tentación y ahí está usted cerquita del oso, humanamente nos va a vencer. Con el diablo no se puede vencer humanamente. Hermanos, por favor, ¿sí? No espere que usted diga, es que es muy vergonzoso. Mire, hermano, no me acuerdo quién estaba hablando de eso apenas. Creo que el hermano Crisinio estaba diciendo eso. Decía, ¿qué más vergonzoso? Mejor ahorita ven y di, hermano, tengo tentación de robar, he estado robando. No, tengo tentación, perdóneme, tengo tentación de adulterar, tengo tentación. Y mejor pida ayuda ahorita, que no es ninguna vergüenza, a que mañana venga y ya cuando ya que se puede hacer. Ya no se puede hacer nada, hermano, hermana, hermanos que están en internet.
No, si sienten tentación, no se pongan a jugar con el oso, porque el oso no se puede vencer con fuerzas humanas. Amén. Mejor busquemos a Dios. Así que pues vamos a dar gracias a Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Y pues el hermano Lemuel se va el viernes temprano, pues sale. Amén. Y entonces yo quisiera que ustedes también oraran por él, que Dios le guarde. Amén. En su camino. Señor Jesús, gracias esta noche por tu misericordia, por habernos traído esta palabra que nos repites. Qué bueno que nos repites esto, Señor, para que no se nos olvide, para que sea algo seguro, Señor Jesucristo. Porque si se nos olvida, Señor, es un peligro. Tenemos un enemigo tan astuto, tan ágil. Señor, tenemos un enemigo tan inteligente que humanamente no lo podremos vencer. Humanamente no se puede. Señor Jesucristo, aquí están mis hermanos, cualquier tentación que tengan, cualquier insinuación al adulterio, a la fornicación, a la violencia, al homicidio, al asesinato, a la guerra. Señor, estos días hemos recibido noticias tan tristes. De gente que ha cometido pecados de muerte, pero no pidieron ayuda a tiempo, Pensaron que podían jugar con el oso, pensaron que podían jugar con Satanás. Señor Jesucristo, se les olvidó alejarse de Satanás. Se acercaron a la jaula del oso, se acercaron demasiado a la jaula del oso, jugando con él. Qué tristeza, Señor, saber de hermanos que han cometido pecados tan bajos, pecados de muerte, de condenación, Señor, por no tener precaución, no buscar ayuda. Señor, Satanás los venció. Satanás los venció. Aquí están nuestros hermanos, Señor. Ayúdales. Si alguno de los que están aquí está sintiendo tentación a matar, tentación a abusar, tentación a hacer daño, tentación a cometer adulterio, tentación a cometer un abuso sexual, tentación a la fornicación, tentación al robo, ganas de matar. Si alguno de los que está aquí ha tenido ganas de matar, ganas de tomar, ganas de irse al mundo, Señor, que los que están aquí puedan escuchar y los que escuchan allá puedan entenderlo. Hermano, hermana, no te acerques a la jaula del oso, no te acerques, no juegues, pide ayuda, no es ninguna vergüenza pedir ayuda. Es mejor pedir ayuda hoy, antes de que caigas y ya no se pueda hacer nada. Es mejor pedir ayuda hoy antes de que caigas y ya no se pueda hacer nada, ya no se pueda remediar nada se pueda remediar. Señor Jesucristo, gracias por recordarnos que todo lo malo viene de Satanás. Gracias por recordarnos que todo lo malo viene de Satanás. Todo lo malo, pleitos, hermano, hermana, si te gusta pelear, si te gusta discutir, eso es del diablo. Hermano, hermana, si te gusta imaginar cosas, decir groserías, eso viene del diablo. Hermano, hermana, si te llama la atención la cerveza, el cigarro, eso viene de Satanás.
Hermano, hermana, si te llama la atención el homicidio, tienes ganas de matar a alguien, le guardas rencor, o quieres adulterar o fornicar, eso es del diablo, no es tuyo, no es tuyo, no lo es. No dejes que Satanás te embargue, no dejes que Satanás te domine. Acércate a Jesucristo, acércate al Señor, acércate al Señor, acércate al Señor. No juegues con el oso, no juegues con el oso, no juegues con él, no, porque te va a vencer, te va a vencer, te va a vencer el oso, te va a vencer. No puedes, humanamente no se puede con él, humanamente no se puede con él, no se puede. Apártate, 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 pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda, por favor, pide ayuda. Pide ayuda, hermano, hermana, pide ayuda, pide ayuda. Pide ayuda, por favor. No te quedes así. Las inmundicias no son de la carne, son del pecado. Y el pecado es el diablo. Él es el hombre de pecado. El diablo es el hombre de pecado. Porque pecó. Dijo el Señor Jesucristo: los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. Esos deseos que tienes no son tuyos. Esos deseos de pegar no son tuyos, son del diablo. Esos deseos de pegar no son tuyos, son del diablo, son del diablo, son del diablo. Amén, Señor Jesucristo. Guarda a los hermanos de mi papá que fue en el viaje allá a arreglar ese asunto. Señor, por favor, aquí está mi hermano, Señor. Por favor, le muevo el paso para que oremos por ti. Hermano Rami, Señor Jesucristo. Ahí está, Señor. Ahí está mi hermano, Señor. Va a viajar. En tus manos está la vida. En tus manos está la vida. Guárdalo en su camino de regreso. Señor, guarda su familia, sus hijos, que los pueda guiar por el camino de la justicia. Señor, que pueda velar por ellos, que pueda velar por sus hijos, su esposa. Señor, líbralo de toda tentación, toda tentación, toda tentación. A su esposa, a sus hijos, Señor, que no se dejen corromper por Satanás. Bendícele en su vida espiritual, en su vida material humana. Señor, a sus suegros, Señor Jesús, que pueda regresar pronto a ver, Señor, a visitarnos, por favor, Señor. Gracias por el tiempo que lo trajiste. Guárdalo en el camino de regreso de toda muerte. Guarda a todos los que están trabajando fuera. Ahí está Gustavo. A los que no han podido venir porque están trabajando fuera también. Ahí está, Señor, José. Ahí está Samuel. Ahí está Joel. Señor, ahí está Itamar. Señor Jesucristo, están, Dios mío, otros. Ahí está Yona. Ahí está Noemí. Ahí están, Señor, los que no han podido venir por su horario de trabajo. Señor, Yaramasti, el hermano Pigmenio, otros que andan ahí, Señor. Por favor, te ruego que los guardes. El hermano Carlos también, Señor. Leonides, Andrea, Señor. También los que andan trabajando y salen tarde, Señor. Te ruego que los guardes. Bendice a todos los hermanos que están en internet. Prospérales, dales fuerzas, Señor. Que puedan resistir, Señor, la murmuración de los hermanos. Que puedan resistir. Bendice a la hermana Margarita, Merisa, Señor, la otra hermana que está en Santa María, los hermanos que están ahí, Señor, que escuchan frecuentemente la palabra que sale de este altar, Señor. Bendícelos, guárdalos en tu nombre. Por favor, Señor. A Genoveva, Dios mío, María, otros que están allá lejos, el hermano Mauricio también, que siempre se acuerda de esta congregación, Señor Jesucristo, de otros
Bendice a las iglesias que te aman alrededor del mundo, los que te aman. Señor, no nada más es esta. Hay muchas iglesias que te aman también. Bendícelos a todos los cristianos que te guardan, Señor, en el corazón. Bendice a Israel, que cuando ellos lean tu palabra encuentren a Cristo. Que cuando los rabinos lean tu palabra encuentren a Cristo, te puedan encontrar. Quítales el velo, quítales el velo, quítales el velo. También ahí están esos videos. Los hermanos que todavía creen en esa doctrina del pecado original. Señor, quítales el velo, quítales el velo, quítales el velo. Quítales el velo a los hermanos, quítales el velo. Ahí están esos videos, llévalos a la distancia, Señor. Quítales el velo. Los hermanos de Perú que se conectan, de Veracruz, de otros estados, de otras iglesias que no conozco, Señor. Bendícelos también a ellos. Bendícelos. Tal vez ahorita están en internet. Tal vez bendícelos. Que ellos sientan el gozo, la fuerza, el poder, Señor, de ti. En tu nombre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, gracias. Suple todo lo necesario. Y bendice, 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 Señor Jesús. En tu nombre. Sí, Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Hermanos, esto les encargo. Si usted tiene, les repito otra vez, hermanos, yo con esto quiero que usted, ¿cómo os puedo decir? El que usted tenga tentación de lo que sea, no debe sentirse avergonzado por pedir ayuda, porque todos nosotros hemos tenido tentaciones de muchos tipos. Y el diablo nos ha traído tentaciones desde las más elegantes hasta las más arrastradas. Así que si usted dice, hermano, yo tengo tentación de esto, no es usted el único. También yo, otro. El problema no es sentir la tentación. Así que si usted tiene tentación de esto, tentación de matar a este, o pegarle a este, adulterar eso, el problema no está en la tentación, porque la tentación ha venido, pues hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Óigalo bien. Oiga bien, hermano, usted que tal vez usted es tentado y dice, no, pero ¿qué van a decir de mí si le digo, hermano José, tengo tentación de adulterio? Pues si eso no es cosa del otro mundo, es algo que se siente porque el diablo está aquí. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado también. Y estoy seguro que el asqueroso demonio le llevó de todo tipo de pecados. Eso no es el problema. El problema es aguantárselo y jugar con él. Admitirlo, tolerarlo y no luchar por deshacerse de él. En estos días, hermanos, hemos tenido unas noticias muy feas. Estoy recordando de un hermano que mató a otra persona, un cristiano mató. Otro que adulteró. Otra que fornicó. Amén. En todos estos días. Pero piden ayuda cuando ya se acabó todo, cuando ya lo hicieron. Otro que, amén, que han hecho cosas tan bajas. Así que, hermano, hermana, no tenga vergüenza de pedir ayuda. Hermano, tengo odio, tengo ganas de matar a me dan ganas de esto. Hable. Gloria a Dios. ¿Sí, hermano? Porque cuando usted haga ese crimen o ese pecado, entonces sí, ya ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer entonces? Ya no se puede. Todos hemos pasado por tentaciones. Allá dice la escritura que bienaventurado el varón que pasa la tentación, o sea que nos cae a todos. Entonces esa no es la vergüenza es caer. Así que, hermanos, no se confíe, no juegue con el oso. Hay que velar. Levante sus manos y que el Señor nos bendiga a todos. Señor Jesucristo, dice tu palabra, Señor,
la gracia maravillosa del Señor Jesús, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Y si usted lo cree, lo recibe, puede decir amén. Amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga.